Como dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Durante gran parte de mi vida viví preocupado por cosas que jamás pude controlar. Me preocupaba el futuro, la opinión de los demás, el dinero, las decisiones ajenas, los problemas que aún ni siquiera existían. Y lo más agotador era darme cuenta de algo doloroso. Mientras más intentaba controlar todo, más ansiedad sentía. Mi mente nunca descansaba. Siempre estaba imaginando escenarios negativos, pensando en lo que podía salir mal, tratando de anticipar cada problema. Pero con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi manera de vivir. La mayoría del sufrimiento mental nace de intentar controlar lo incontrolable. Y esa necesidad de control puede destruir la paz interior lentamente. Hoy quiero hablar profundamente sobre eso. Sobre cómo aprendí a dejar de cargar pesos que no me correspondían. Cómo entendí la diferencia entre responsabilidad y obsesión. Y cómo el estoicismo me ayudó a recuperar tranquilidad en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Porque hay una verdad difícil de aceptar. No puedo controlar todo lo que sucede en mi vida. Pero sí puedo controlar cómo decido enfrentarlo. El agotamiento de querer controlarlo todo. Hubo una etapa de mi vida donde mi mente jamás descansaba. Siempre estaba preocupado por algo. Si todo iba bien, buscaba que podía salir mal. Si algo salía mal, imaginaba escenarios todavía peores. Vivía atrapado en un estado constante de tensión mental. Y aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro estaba agotado. Porque intentar controlar todo es imposible. No puedo controlar lo que otros piensan de mí. No puedo controlar el clima. No puedo controlar el pasado. No puedo controlar las decisiones ajenas. No puedo controlar cada resultado de mi vida. Pero aún así, mi mente lo intentaba constantemente. Y eso genera ansiedad. Porque la ansiedad muchas veces nace de pelear contra la incertidumbre. Queremos garantías absolutas. Queremos saber que nada saldrá mal. Que nadie nos abandonará. Que nunca fracasaremos. Que el futuro será perfecto. Pero la vida no funciona así. Y aceptar eso fue incómodo al principio. Porque una parte de mí quería controlar cada detalle. Quería evitar el dolor. Evitar el rechazo. Evitar el fracaso. Pero entendí algo importante. Mientras más lucho contra la incertidumbre, más sufro. Epicteto enseñaba algo increíblemente simple pero poderoso. Hay cosas que dependen de mí y cosas que no. Y gran parte de la paz mental aparece cuando dejo de confundir ambas. Eso me hizo reflexionar muchísimo. Porque me di cuenta de que desperdiciaba energía mental en cosas completamente fuera de mi alcance. Me preocupaba por opiniones ajenas. Por situaciones hipotéticas. Por errores del pasado. Por el futuro lejano. Y mientras hacía eso, descuidaba lo único que realmente podía controlar. Mis acciones presentes. Entonces comencé a preguntarme constantemente: ¿esto depende realmente de mí? Esa pregunta empezó a cambiar mi vida. Porque muchas veces la respuesta era no. Y cuando entendía eso, dejaba de cargar responsabilidades que nunca me pertenecieron. Pero dejar de preocuparme no significó volverme indiferente. Significó aprender dónde vale la pena invertir mi energía mental. Y ahí descubrí algo fundamental.
La diferencia entre aceptar y rendirse. Durante mucho tiempo confundí aceptación con debilidad. Pensaba que aceptar algo significaba rendirme. Pero con el tiempo entendí que son cosas completamente distintas. Rendirme significa abandonar lo que sí puedo hacer. Aceptar significa reconocer la realidad para actuar con claridad. Y eso cambió completamente mi perspectiva. Porque muchas veces sufrimos no por el problema en sí, sino porque peleamos mentalmente contra una realidad que ya existe. Negamos pérdidas. Negamos cambios. Negamos situaciones inevitables. Y esa resistencia emocional genera todavía más dolor. Recuerdo momentos donde pasaba horas preguntándome: ¿por qué me pasó esto? ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Por qué esa persona actuó así? Pero ninguna de esas preguntas cambiaba la realidad. Solo prolongaban mi sufrimiento. Entonces entendí algo profundamente estoico. No siempre puedo elegir lo que sucede, pero sí puedo elegir cómo responder. Eso me devolvió poder. Porque dejé de enfocarme obsesivamente en el problema y comencé a enfocarme en mi respuesta frente al problema. Ahí descubrí que aceptar no significa dejar de luchar. Significa dejar de desperdiciar energía emocional en negar lo inevitable. Por ejemplo, no puedo controlar que alguien me critique. Pero sí puedo controlar cuánto permito que eso afecte mi paz mental. No puedo controlar una crisis económica. Pero sí puedo controlar mis hábitos financieros y mi actitud. No puedo controlar el pasado. Pero sí puedo aprender de él. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando dejo de pelear contra lo inevitable, mi mente se libera. Marco Aurelio hablaba constantemente sobre aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Nada es permanente. Ni el éxito. Ni el dolor. Ni los problemas. Ni las emociones. Todo cambia. Y entender eso me ayudó muchísimo en momentos difíciles. Porque dejé de sentir que los problemas durarían para siempre. Comencé a recordar que incluso las tormentas más fuertes terminan pasando. Sin embargo, una de las cosas más difíciles de soltar fue la necesidad de controlar el futuro. Porque la mente humana tiene una obsesión constante con adelantarse a todo. Y eso puede convertirse en una prisión mental. El futuro imaginario y la ansiedad constante. Descubrí que muchas veces sufría por cosas que jamás ocurrieron. Mi mente imaginaba escenarios terribles constantemente. Fracaso. Pérdidas. Humillación. Problemas económicos. Abandono. Y aunque nada de eso estaba pasando en el presente, mi cuerpo reaccionaba como si fuera real. Ahí entendí algo muy fuerte. La mente no distingue fácilmente entre una amenaza real y una imaginaria. Por eso la preocupación excesiva puede consumirnos. Porque vivimos atrapados en futuros inventados. Y lo más irónico es que muchas veces aquello que tanto temíamos nunca sucedía. Entonces me pregunté algo importante. ¿Cuántos años de paz mental he perdido preocupándome por cosas que jamás ocurrieron? La respuesta fue dolorosa. Muchísimo tiempo. Por eso comencé a entrenarme para volver al presente. Porque el presente es el único lugar donde realmente puedo actuar. No mañana. No dentro de 10 años. No en escenarios imaginarios. Aquí. Ahora.
Y eso me ayudó muchísimo. Cuando mi mente comenzaba a acelerarse pensando en el futuro, me detenía y preguntaba: ¿qué problema real existe exactamente en este momento? Muchas veces la respuesta era: ninguno. Solo miedo anticipado. Solo imaginación negativa. Solo ansiedad alimentándose de incertidumbre. Y comprendí algo esencial. Preocuparme no me prepara mejor para el futuro. Solo me roba energía del presente. Eso fue liberador. Porque dejé de creer que preocuparme era una forma de protección. La preocupación excesiva no evita problemas. Solo destruye tranquilidad. Y claro, eso no significa ignorar responsabilidades. Significa prepararme sin obsesionarme. Hacer lo que puedo hoy y aceptar que no puedo controlar todo el resultado final. Porque la vida siempre tendrá incertidumbre. Y quizá la verdadera paz aparece cuando dejo de exigirle certeza absoluta al futuro. Pero hubo algo todavía más importante que aprendí en este proceso. La necesidad de soltar la opinión de los demás. Porque muchas veces vivimos atrapados intentando controlar cómo nos perciben. Y eso puede destruir completamente nuestra libertad emocional. Dejar de controlar la opinión de los demás. Durante mucho tiempo viví intentando agradar a todos. Quería evitar críticas. Quería ser aceptado. Quería que todos entendieran mis decisiones. Y sin darme cuenta, estaba entregando mi paz mental a las opiniones ajenas. Eso es agotador. Porque nunca podré controlar completamente cómo otros me perciben. Siempre habrá personas que critiquen, que malinterpreten, que juzguen, que proyecten sus propias inseguridades. Y vivir intentando controlar eso es una batalla imposible. Lo entendí de una manera dolorosa. No importa cuánto me esfuerce, jamás podré gustarle a todo el mundo. Y cuando acepté eso, sentí una enorme libertad. Porque dejé de vivir constantemente preocupado por aprobación externa. Empecé a preguntarme algo diferente. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Eso era lo importante. No la validación constante. Porque cuando mi autoestima depende completamente de la opinión ajena, vivo emocionalmente esclavizado. Cualquier crítica me destruye. Cualquier rechazo me paraliza. Cualquier comentario afecta mi estabilidad. Pero el estoicismo me enseñó algo poderoso. La opinión de otros pertenece a ellos, no a mí. Y eso cambió muchísimo mi forma de relacionarme con el mundo. Aprendí a escuchar críticas útiles sin depender emocionalmente de ellas. Aprendí a aceptar que algunas personas jamás entenderán mis decisiones. Y aprendí algo aún más importante. No necesito convencer a todos para vivir en paz conmigo mismo. Eso trae muchísima tranquilidad. Porque dejo de actuar para impresionar y comienzo a actuar con autenticidad. Para finalizar te digo, la vida siempre tendrá incertidumbre. Siempre existirán cosas fuera de mi control. Cambios inesperados. Problemas. Opiniones ajenas. Pérdidas. Situaciones injustas. Y luchar mentalmente contra todo eso solo genera agotamiento emocional. Pero cuando aprendo a distinguir entre lo que puedo controlar y lo que no, mi vida cambia completamente. Porque dejo de desperdiciar energía en peleas imposibles. Y comienzo a enfocarme en lo verdaderamente importante.
mi actitud, mis decisiones, mis hábitos, mi carácter, mi forma de responder ante la vida. Ahí aparece la verdadera libertad. No en controlar el mundo, sino en dejar de depender emocionalmente de aquello que jamás podré controlar. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes del estoicismo. La paz mental no nace de controlar todo lo que sucede afuera. Nace de aprender a gobernar lo que sucede dentro de mí.